Bienvenidos de nuevo, chicos. Gracias por acompañarme en este encuentro. Espero que estén bien y en forma. El encuentro de hoy me lo dio Sara, una chica que vivió una vida como ninguna otra que haya escuchado. Siéntense, relájense y comencemos. Ella no fue a buscarla. Esa es la parte que nadie entiende. Sara se había mudado al bosque para desaparecer. Después de años de hacer lo que se esperaba de ella, matrimonio, iglesia, cenas familiares, finalmente se alejó. Su esposo había fallecido 2 inviernos antes. Sin hijos, solo ella y el silencio. La cabaña había pertenecido a su abuelo, escondida entre los pinos, sin nadie alrededor en kilómetros a la redonda. Así le gustaba. Los primeros meses fueron simplemente tranquilos. Leña, sopa, lectura bajo la lámpara de aceite. Los días eran lentos y fríos, pero tranquilos. El único sonido por la noche era el viento arañando los árboles y el viejo techo crujiendo bajo la nieve. Luego las cosas empezaron a cambiar. Al principio era pequeño, un tronco que había partido la noche anterior, que había desaparecido por la mañana. Huellas pesadas en la nieve, no huellas de botas, algo más grande, más ancho. Una vez encontró su lavabo volcado con un trozo de trucha ahumada faltante, y junto a él, una piña perfecta en equilibrio vertical como un regalo. Se dijo a sí misma que era un oso. O tal vez solo lo estaba imaginando. Pero no era así. Una mañana, a principios de primavera, caminaba por el sendero hacia el río cuando se congeló. A unos 20 pies de distancia, al otro lado del arroyo, algo la observaba. Alto, quieto, cubierto de pelo espeso y oscuro, inmóvil. Sus brazos eran largos, más allá de sus rodillas. Sus ojos. Eso era lo que la atrapaba. No salvaje, no animal, solo tranquilo, curioso. Sara no corrió, no gritó, simplemente le devolvió la mirada. Se quedó allí parado por lo que parecieron minutos, y luego, como un susurro, se dio la vuelta y regresó al bosque, silencioso como la niebla. Después de eso, comenzó a verlo con más frecuencia. A veces la observaba desde la cima de su cabaña al atardecer. Otras veces, se despertaba con suaves pasos fuera de su puerta, nunca amenazantes, simplemente presentes, como si estuvieran marcando su llegada. Empezó a dejar cosas fuera a propósito. Bayas secas, una rebanada de pan. Una noche dejó una bufanda, tejida a mano, de lana cálida. A la mañana siguiente, había desaparecido. 2 días después, encontró algo a cambio. Un manojo de hierbas secas atado con una enredadera. Esto no era una bestia, esto era algo más. Intentando comprenderla. La siguiente vez que lo vio, lo saludó y le devolvió el saludo. No como una persona, no exactamente, solo un lento movimiento de su enorme brazo. Cuidadoso, inseguro, pero significaba algo. Para el verano, lo visitaba casi cada 2 noches, nunca cerca, siempre lo suficientemente lejos. Pero ahora había algo entre ellas. Sara empezó a hablar en voz alta cuando estaba cerca, sobre su día, sobre sus pensamientos. Nunca esperó una respuesta, pero a veces lo sentía escuchando. No se lo dijo a nadie. ¿A quién podría contárselo? Pero en su corazón, lo sabía. Fuera lo que fuese, ya no estaba solo observando. Estaba conectado. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Era poco después del anochecer. El fuego estaba bajo. Sara salió a comprobar el pestillo del gallinero, y cuando se giró, allí estaba, de pie a menos de 6 metros de distancia, sin árboles entre ellas. Y esta vez, no se fue. Sara no se movió. Mantuvo ambas manos a los costados, los dedos quietos por el frío aire nocturno. La criatura, la misma que había visto al otro lado del arroyo, detrás de los árboles en la cresta, ahora estaba a solo unos pasos de ella. Era más alta de lo que recordaba. Hombros anchos, pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y constantes. Sus brazos colgaban bajos, dedos gruesos, manos más grandes que cualquier cosa que hubiera visto en un hombre. Pero no parecía salvaje, solo fuerte, y de alguna manera tranquilo. La luz de la luna tocaba su pelaje, marrón oscuro, enmarañado en algunos lugares, pero no sucio. Su cara no era como la de un gorila, era más plana. Los ojos estaban profundos, oscuros e inmóviles. No parpadeaban mucho, solo la observaban como si esperaran que ella hiciera algo primero. Sara se sentó lentamente en el escalón del porche.
No habló, no corrió, simplemente se sentó. Y tras una larga pausa, la criatura también se sentó. No cerca, quizá a 3 metros, pero lo suficientemente cerca como para oír su respiración. Lo suficientemente cerca como para oler el humo de leña de su chaqueta. Permanecieron así un buen rato, silenciosos, quietos, sin ningún ruido salvo el crepitar del fuego en el interior y una ligera brisa entre los árboles. El corazón de Sara latía con fuerza, pero no sentía miedo. Se sentía extraño, pero apacible. Por fin habló. Solo un susurro. No estás aquí para hacerme daño, ¿verdad? La criatura no se movió, pero algo en sus ojos cambió, como si comprendiera o quisiera comprender. Esa noche, estuvieron sentados juntos durante más de 1 hora. Ella habló en voz baja, insegura sobre la tranquilidad, las noches, los solitarios que se habían vuelto los días. Él no respondió, pero ella no lo necesitaba. Finalmente, se puso de pie. Ningún movimiento repentino, solo lento y pesado. La miró una vez más y luego se giró hacia los árboles. Antes de desaparecer, metió la mano en una bolsa de piel que llevaba a un lado, casi como una pequeña bolsa de corteza y enredadera, y dejó algo en el suelo. Una piedra lisa, cálida al tacto cuando la recogió más tarde, desgastada por un lado como si la hubieran sostenido muchas veces. Significaba algo. Simplemente no sabía qué era aún. Después de esa noche, todo cambió. Sara ya no solo lo veía fugazmente. Él venía a menudo. Nunca a la misma hora. Nunca sin previo aviso. Pero venía. A veces traía cosas. Plumas, ramitas moldeadas, más piedras. A veces le ofrecía comida. Papas cocidas, carne salada, huevos duros. Siempre los tomaba. A veces justo delante de ella. Una noche, ella le ofreció agua, le extendió una taza de barro con manos temblorosas. Él dio un paso adelante lento, pesado, y la tomó, no del suelo, sino de sus manos. Sus dedos rozaron los de ella solo por un segundo. Eran ásperos, calientes, reales. Aprendió sus hábitos. Se movía en silencio, siempre a favor del viento. Evitaba la luz del fuego, pero observaba desde las sombras. Le gustaba el río y siempre se paraba donde podía ver el espacio abierto que lo rodeaba. No le gustaban los sonidos fuertes. No le gustaban las herramientas afiladas, pero le gustaba su voz. Sara se sentaba afuera en el porche y hablaba. No siempre de cosas profundas, solo de lo que fuera que tuviera en mente. El clima, su jardín, un recuerdo de su madre. A veces cantaba un poco, no canciones enteras, solo el suave murmullo de cosas que una vez conoció. Él escuchaba y con el tiempo ella comenzó a sentir algo diferente. No solo consuelo, no solo curiosidad. Se sintió atraída por él. Y no era solo amabilidad. Era algo más. Crecía con cada visita. Y entonces llegó la noche en que no vino solo. Sara nunca lo había visto traer nada ni a nadie consigo. Pero esa noche, poco después de la medianoche, salió de entre los árboles como de costumbre, y detrás de él algo más se movió. Al principio pensó que podría ser una sombra, tal vez un ciervo. Pero luego se levantó. Otro, más pequeño, todavía alto, pero más delgado, de cabello más claro, más joven. Se quedó paralizada en el porche, con la mano apoyada en el regazo. El primero, el que conocía, se quedó cerca del segundo, sin intención de protegerlo, solo atento. La segunda criatura no se acercó. Se quedó medio escondida tras un árbol, observándola con ojos rápidos y atentos. Sara no habló. Tenía la boca seca. El corazón le latía más rápido de lo habitual, no por miedo, sino por el peso de lo que esto significaba. Ya no compartía solo noches tranquilas. Estaba siendo introducida a su mundo. Él venía más a menudo, se quedaba más tiempo. A veces se sentaban juntos junto al río. A veces caminaban por el borde del bosque. Incluso lo sorprendió imitando algunos de sus movimientos, girando la cabeza como ella, ladeando el cuerpo cuando reía. Pero fuera de su vida en el bosque, las cosas no estaban tranquilas. Una tarde, 2 excursionistas aparecieron cerca de su tierra, desconocidos, no lugareños. Le preguntaron si había visto algo extraño. Ella negó con la cabeza. Les dijeron que no, los dejaron ir, pero se quedaron. Regresaron a la mañana siguiente, caminando junto al río, haciendo más preguntas.
No eran solo excursionistas. Estaban mirando. Sara no se lo dijo, pero él lo sabía. Esa noche, cuando llegó, estaba tenso, respirando con dificultad, más alerta. Olfateó el aire, escudriñó la arboleda una y otra vez. Ella intentó calmarlo, pero su atención no se apartó de las sombras. Ya no solo observaba, estaba protegiendo. Más tarde esa semana, uno de los desconocidos regresó solo. Llamó a su puerta. Ella la entreabrió. «Mamá», dijo, «estamos siguiendo señales. Árboles rotos, huellas. Algo se mueve por aquí». Mantuvo la voz tranquila. «No encontrarás nada cerca de mí». Miró más allá de ella, hacia el bosque. «¿Estás seguro?». Ella asintió. «Estoy seguro». Esa noche, dejó una hoguera baja y esperó afuera con una manta sobre los hombros. Él llegó tarde, pero esta vez no salió de entre los árboles. Se apartó. Ella se acercó al borde del patio, gritando suavemente, «Está bien». Pero él no se movió. Había algo detrás de él. Una segunda figura. No la más joven, sino la más grande. Y esta vez dio un paso adelante. La figura grande salió a su lado, más alta, más corpulenta, con el pelaje más oscuro alrededor de los hombros. Su rostro estaba más cansado, la mandíbula apretada, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Sara no se movió. Se quedó donde estaba, con las manos abiertas a los costados, la mirada firme. El primero, el que conocía, los miró a ambos. Luego la miró a ella. No había miedo en sus ojos, pero sí presión, como si algo estuviera a punto de decidirse. El más grande dio un paso adelante, más cerca de lo que esperaba. No gruñó, no mostró los dientes, pero la miró fijamente. Ella susurró, «No soy tu enemiga». Inclinó la cabeza y emitió un sonido breve y profundo, casi como una advertencia. Luego miró al primero y, tras unos instantes, retrocedió. Solo unos pasos. Lo suficiente para decir, «Por ahora, esto no se convertirá en una pelea». Sara exhaló. El aire volvió a sentirse frío. Los dos permanecieron uno cerca del otro. El primero la miró y se giró para seguir a la figura más grande de vuelta al bosque. Pero justo antes de desaparecer, se detuvo. Miró por encima del hombro y levantó la mano. No fue un saludo, esta vez no, solo una señal silenciosa de que volvería. Y así fue. Después de esa noche, algo cambió. Sus encuentros se volvieron más tranquilos, menos frecuentes, pero más personales. Ya no veía a los demás, solo a él. Él venía cuando la noche estaba quieta, se sentaba cerca de su porche. A veces traía pequeñas cosas. Otras veces venía sin nada. Ella no necesitaba regalos. Solo necesitaba sus regalos. Sara nunca hablaba mucho de él, ni con los vecinos, ni con los desconocidos. Pero se había corrido la voz. La gente de los pueblos cercanos hablaba de cosas del bosque, árboles rotos, piedras dispuestas de forma irregular. La gente empezó a cazar, no para comer, sino como prueba. Vio menos animales, oyó más rifles a lo lejos. Entonces llegó la noche en que supo que algo era diferente. Él se acercó, muy cerca, caminó hasta el borde de la cabaña, casi hasta los escalones. Respiraba con más fuerza. Sus ojos se posaron en ella más tiempo del habitual. Se sentó a su lado en el porche, con las manos apoyadas en el regazo. ¿Es la última vez?, preguntó. Él no se movió, pero ella lo supo. Extendió la mano lenta y firmemente, y por primera vez, él la dejó tocar su mano por completo. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de los de ella. El calor de su palma la acompañó. Entonces, en silencio, se levantó y se alejó entre los árboles, sin mirar atrás. Nunca regresó. Sara permaneció en esa cabaña otros 10 años. Creció, se movió más despacio, pero nunca dudó de lo que había experimentado. La gente lo llamaba imaginación, dolor, aislamiento, pero no vieron lo que ella vio. No sintieron lo que ella sintió. Conservó una cosa junto a su cama hasta el día de su muerte, la piedra lisa que le regaló la primera noche que se conocieron. Esa piedra ahora reposa sobre la repisa de la chimenea de la casa de su sobrina nieta. Nadie habla mucho de ella, pero de vez en cuando alguien pregunta de dónde salió, y la familia simplemente dice que perteneció a alguien amado por algo de otro mundo.